Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Continuamos con el estudio bíblico de Efesios. Recuerden que estamos compartiendo el PDF en el grupo de la iglesia para que usted lo pueda descargar, lo pueda imprimir y lo pueda estudiar. El propósito es estudiar la palabra de Dios, no solo leerla, sino estudiarla. Eso nos lleva a un conocimiento más profundo de las Escrituras. Por eso le invito a que descargue el PDF, lo imprima y si puede llevarlo allí ordenadamente en una carpetica para que pueda leer y estudiar nuevamente el tema en su casa. Porque realmente aquí voy rápido y voy explicando, digamos, de una manera rápida, didáctica, pero usted puede en su casa estudiar más pausadamente, leer los versículos nuevamente, con más atención, subrayar, haga el estudio en su casa. De esa manera va usted a poder crecer más espiritualmente y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos entonces con el tema que nos corresponde hoy, tema número 4, y el tema es el antes y el ahora del creyente. El antes y el ahora del creyente. La lectura es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo militar asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos dedicar a estudiar tu verdad, Señor, a estudiar la Escritura. Creemos, Señor, que cuando estudiamos tu palabra, tú nos hablas a través de ella, tú nos recuerdas tus verdades, nos recuerdas tus principios, tus mandamientos, principios absolutos, no relativos, sino absolutos. Háblanos hoy a través de tu verdad, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra. Ilumínanos, Espíritu Santo. Disponemos nuestra mente y corazón, Señor, con plena atención, con plena revelación, para escuchar tu voz, oh Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre me gusta iniciar con una pequeña ilustración. En esta oportunidad hay una ilustración muy bella acerca de un día cuando un niño cae en un río caudaloso, y este niño cae a este río y nadie lo ve.
El agua arrastra al niño, se golpea la cabeza, queda inconsciente, se hundió, estaba perdido, sin fuerzas, sin poder pedir ayuda, sin poder nadar, estaba completamente muerto para salvarse a sí mismo, estaba sin fuerzas, sin la posibilidad de salir del agua, respirar y salvarse. Pero un hombre que caminaba cerca al río, sin que nadie se lo pidiera, saltó al río sin dudar, se sumergió, luchó contra la corriente, sacó el cuerpo del niño y lo llevó a la orilla. Le practicó respiración boca a boca, masaje cardíaco, y el niño volvió a la vida. Había sido rescatado, había sido salvado, revivido por pura misericordia. Ese niño no hizo nada, no gritó, no podía gritar, no nadó, no pidió auxilio. Fue salvado por el amor y la iniciativa de otra persona que estaba afuera del río. ¿Y cuál es la explicación o la enseñanza de esa ilustración? Así como ese niño estaba completamente muerto, sin esperanza, hermanos, nosotros estábamos igual, espiritualmente muertos, hasta que Dios intervino por pura gracia, intervino sobrenaturalmente. Así éramos nosotros. Como ese niño, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo, bajo el poder del enemigo, dominados por la carne, pero Dios, saltó al río de nuestra muerte espiritual. Nos levantó con Cristo, nos dio una nueva vida, y no por mérito propio, sino por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos una nueva vida, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos amó primero. En este pasaje de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, después de haber orado en el capítulo 1, si usted recuerda, en la parte final del capítulo anterior, cuando dice que ora por los creyentes para que comprendan su esperanza, para que comprendan el poder de Dios. Ahora en el capítulo 2, el apóstol Pablo les muestra cómo ese poder actuó en ellos, cómo el poder de Dios actuó en ellos, diciéndoles que Dios los resucitó espiritualmente, fueron resucitados espiritualmente. Entonces la idea principal de este tema, mis hermanos, es que como creyentes en Cristo necesitamos entender de dónde venimos, quiénes somos ahora en Cristo y para dónde vamos. De dónde venimos, cómo era nuestro antes, cómo es nuestro ahora y para dónde vamos. Recordar cuál era nuestro estado espiritual anterior para valorar nuestro estado espiritual en el presente. Que nunca se nos olvide, que nunca se nos pueda olvidar quiénes éramos antes, quiénes somos ahora, sin haberlo ganado, sin mérito propio, sino solo por la gracia de Dios. Entonces, en esta porción de Efesios, Dios nos muestra un contraste impactante en nuestro antes, nuestro ahora y el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Respecto al contexto antiguo, al contexto en el cual habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en ese momento, recordemos que la ciudad de Éfeso era una de las más importantes, de las más prósperas del Imperio Romano. Era un centro comercial, político, religioso. Sus habitantes vivían influenciados por la idolatría, la superstición, la brujería.
la inmoralidad y una profunda oscuridad espiritual. Muchos de los creyentes en Éfeso eran gentiles que venían de esa vida, estaban alejados de Dios, entregados a los placeres del mundo, con una mentalidad influenciada por el pensamiento griego, por el pensamiento hedonista, entregados solamente a los placeres carnales. También creían en la autosuficiencia, en el esfuerzo humano y la necesidad de siempre hacer algo para agradar a los dioses que ellos tenían y poder tener una vida mejor. Ese es el trasfondo espiritual en que Pablo insiste tanto en que la salvación, iglesia, la salvación no es por obras ni méritos, sino solo por pura gracia. Él está recordándole a los hermanos de Éfeso: ustedes estaban muertos espiritualmente, pero Dios, por su gran amor, los hizo vivir, los resucitó. Ahora, respecto a nuestro contexto actual, hoy en día, mis hermanos, las cosas no han cambiado. La misma condición de muerte espiritual continúa. Las personas que no tienen a Cristo en sus vidas están presos, están cautivos de su naturaleza caída, pecaminosa, están dominados por el pecado. Están entregados a los placeres del mundo, a la vanidad de la vida, creyendo en ídolos o creyendo en sí mismos, en su propia fuerza, como seres autosuficientes que piensan que no necesitan a Dios. Piense un momento en algún familiar, amigo o vecino en el cual usted ha visto esa actitud arrogante, soberbia, cree que no necesita a Dios. Cree que no necesita ni leer la Biblia, ni orar, ni mucho menos ir a una iglesia. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Al incrédulo que está muerto espiritualmente no le interesa lo espiritual, porque no sabe que está muerto espiritualmente, no es consciente de su condición, por lo tanto no busca ayuda, ni tampoco puede porque está muerto. No se puede acercar a Dios por sus propios medios. Tiene que ser que Dios produzca una nueva vida en esa persona, literalmente resucitarlo. Y quiero hacerte 3 preguntas claves en esta mañana, iglesia. Primero, constantemente recuerdas de dónde Dios te sacó. Constantemente recuerdas de dónde Dios te sacó. ¿Cómo era tu vida antes sin Cristo? Segunda pregunta, al recordar tu antes y tu ahora y ver tu ahora en Cristo, ¿te sientes agradecido con Dios? ¿Te sientes agradecido con Dios? ¿Valoras el rescate que Dios hizo por ti a través de Cristo? ¿Valoras ese rescate, esa resurrección espiritual que el Señor produjo en ti? ¿Y entiendes que no lo merecías? ¿Que tú no merecías eso? ¿Que te estabas ahogando literalmente en ese río? Pero Dios metió su mano, intervino y te sacó para que no te ahogaras. Bien, vamos al desarrollo de 5 puntos que tenemos para este tema rápidamente. El primero es el contraste entre el antes y el ahora. El contraste entre el antes y el ahora. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La versión Dios habla hoy dice: antes
Ustedes estaban muertos a causa de sus maldades y pecados en que vivían. Recordemos, hermanos, que el hombre sin Cristo, cuando no tiene a Cristo en su vida, no simplemente está enfermo. Reitero esto, no está enfermo espiritualmente, está muerto espiritualmente. Está muerto. Por lo tanto, es incapaz de responder a Dios. Es incapaz porque está muerto. Cuando dice la Biblia delitos y pecados, se refiere a esas acciones voluntarias constantes que nos separaban de Dios. Ese era nuestro antes, viviendo solo para satisfacer el deseo de nuestra naturaleza pecadora. Sin Cristo, ¿sabes qué éramos nosotros, hermanos? ¿Sabes qué éramos tú y yo? Éramos delincuentes espirituales. Delincuentes espirituales, cometiendo delitos permanentemente porque transgredimos constantemente los mandamientos de Dios de manera voluntaria. Eso éramos tú y yo en nuestro antes. Ahora, estando en Cristo, hemos sido resucitados espiritualmente. No hemos sido sanados, sino resucitados en Cristo, porque no podíamos cambiar nuestra condición por nosotros mismos. Dios tenía que intervenir. Debemos recordar ese punto de partida, hermanos, nuestra total incapacidad para acercarnos a Dios cuando no teníamos a Cristo. Y esto nos lleva a mirar con detenimiento la doctrina de la inhabilidad total del hombre. La doctrina de la inhabilidad total del hombre, también conocida como depravación total. Si usted ha estudiado un poquito las doctrinas de la gracia en teología, en soteriología, usted sabe un poco acerca de esto. La doctrina de la depravación total. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esta doctrina? Esta doctrina enseña que el ser humano, como consecuencia de la caída de Adán, está espiritualmente muerto y por tanto es incapaz de acercarse a Dios por su propia voluntad o esfuerzo. Eso significa esta doctrina. No significa que el hombre sea tan malo como podría ser, sino que toda su naturaleza está corrompida por el pecado. Toda su naturaleza está corrompida por el pecado. Su mente, su voluntad, sus emociones, sus acciones, todo está corrupto. Esa es la naturaleza del hombre. Y por eso no puede ni quiere buscar sinceramente a Dios sin que Dios primero lo regenere, lo resucite. Miremos rápidamente unos puntos claves acerca de la doctrina de la depravación total. La primera es la que acabo de explicar, que es la muerte espiritual. El hombre no solo está enfermo espiritualmente, sino que está muerto. No tiene capacidad de responder a Dios, que es el versículo 1 que acabamos de leer. En segundo lugar, la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Es decir, la voluntad del hombre está esclavizada al pecado. La voluntad del hombre que está sin Cristo está esclavo del pecado. No tiene deseo natural de buscar a Dios. No está ese deseo en su corazón. Mire lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que éramos tú y yo antes de estar en Cristo, éramos esclavos del pecado. Romanos 3:10-12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En tercer lugar, la incapacidad de agradar a Dios. Tercer punto clave de la doctrina de depravación total.
¿Qué significa la incapacidad de agradar a Dios? Hermanos, sin el Espíritu Santo, el hombre no puede entender ni puede aceptar las cosas espirituales. Si el hombre no tiene al Espíritu Santo en su corazón, no puede ni entender ni aceptar las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con la intervención del Espíritu Santo. Romanos 8:7-8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso una persona que no tiene a Cristo en su vida no puede agradar a Dios. No tiene la fuerza, ni la voluntad, ni el deseo de buscar, ni de agradar a Dios. Está incapacitado para hacerlo. En cuarto lugar, la rebelión voluntaria. ¿Cómo así rebelión voluntaria? Aunque el hombre tiene libertad de elección, un libre albedrío limitado, no total, el hombre siempre elige en contra de Dios, porque su corazón está endurecido. El hombre sin Cristo, el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, ejerce su libertad, pero esa libertad, esa capacidad de elección, siempre se inclina hacia lo que es en contra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está muerto, porque su corazón está endurecido. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón del hombre? Y después dice que es como perverso. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso no puedes confiar en tu propio corazón. Tú tienes que confiar en Dios y en su palabra y en la guía del Espíritu Santo. Porque nuestro corazón de manera natural es inclinado a lo malo, a la maldad, a lo engañoso, a lo perverso. Claro que ya en Cristo tenemos un nuevo corazón. Y finalmente, punto número 5 de la depravación, de la doctrina de la depravación total del hombre, es que el hombre tiene la necesidad de la gracia soberana de Dios. La necesidad de la gracia soberana de Dios. Hermanos, solo un acto sobrenatural de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solo un acto sobrenatural de Dios puede cambiar el corazón humano y llevarlo a la fe. Antes no creía, ahora cree. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que produjo esa fe en el hombre. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre no lo traje hacia Cristo, nadie puede ir hacia Él. Es el Padre el que produce la fe, el que produce arrepentimiento, el que cambia el corazón. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré, y allí es donde se cumple esta profecía. Porque esto es una profecía en el antiguo pacto de Ezequiel. Os daré, Dios hablando a través de Ezequiel, daré que un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón muerto, un corazón endurecido, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, dispuesto para Dios. Y mire el versículo 27 que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, su Espíritu Santo, y haré, Él es el que hace que nosotros andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Maravilloso.
¿Por qué es importante? Entonces, entender la doctrina de la depravación total del hombre con estos 5 puntos. ¿Por qué es importante, mis hermanos? Porque esta doctrina exalta la gracia de Dios. Exalta la gracia de Dios como absolutamente algo que es necesario y eficaz. Que Dios intervenga soberanamente con su gracia y cambie el corazón del hombre. Es importante. Si el hombre no puede salvarse a sí mismo, ni siquiera iniciar su salvación, ¿qué significa eso? Que toda la gloria es de ¿quién? ¿Tan poquitos? Toda la gloria es de ¿quién? La gloria es solo para Dios, no nos pertenece a nosotros. No nos pertenece, porque no podemos ni siquiera iniciar el proceso de la salvación. Y esta doctrina también protege la verdad de que la salvación es por gracia solamente, mediante la fe, y no por méritos ni decisiones humanas. Recuerde esos 5 puntos. Depravación total. Primero, muerte espiritual. Segundo, esclavitud del pecado. Tercero, incapacidad de agradar a Dios. Cuarto, rebelión voluntaria. Y 5, la necesidad de la gracia de Dios. Bien, vamos al segundo punto del bosquejo de hoy, del tema de hoy. Ya tenemos como un contraste entre el antes y el ahora, entre el antes y el ahora del creyente. ¿Cómo era ese antes? Según la Escritura, el versículo 2 y 3 nos revela lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La versión Dios habla hoy dice: pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Cuando la Biblia dice corriente, la corriente de este mundo, escuche esto, se refiere a estos valores que tiene el mundo, valores egoístas, valores basados en el egoísmo, valores basados en la vanidad, valores basados en lo superficial, en lo temporal. Esa es la corriente de este mundo. Así es como piensan la mayoría de las personas que no tienen a Cristo. Cuando dice el versículo referente al príncipe de la potestad del aire, se refiere a el enemigo, a Satanás, diablo, Satanás, que influencia esa corriente de este mundo, que influencia ese sistema de este mundo, basado en antivalores. Y cuando dice la Escritura, hijos de desobediencia, se refieren a esas personas que están sin dirección y que están sin sujeción voluntaria a Dios. Volvemos a lo mismo, no pueden obedecer a Dios porque están muertos espiritualmente. No tienen dirección, ni se pueden sujetar ni obedecer a Dios. Y están bajo la influencia del enemigo, bajo principios temporales, bajo valores egoístas, la corriente de este mundo. Ahora, ¿cómo es que Satanás influencia y logra engañar a los hijos de desobediencia? ¿Cómo logra el maligno hacer esto? Primero, con las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Esa es la primera estrategia, esa es la primera arma. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Mantener a la gente ocupada solo alrededor del trabajo, los negocios, el dinero y la vanidad. De comprar cosas, de acumular cosas, el engaño de las riquezas. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 19. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Porque las riquezas mal manejadas, mal enfocadas, te engañan a las personas.
Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso algunas personas pueden ser invitados a una iglesia, escuchar, qué sé yo, algún video, alguna prédica, algún devocional, les entra por acá y les sale por acá. No hay una transformación, no hay un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque son personas que están afanados en las cosas del mundo. Están engañados por las riquezas. Por eso la palabra no fructifica en ellos. Esta es la primera estrategia que usa Satanás para influenciar a los hijos de desobediencia. La segunda estrategia es con la inmoralidad y los placeres desordenados. La inmoralidad y los placeres desordenados. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo andaban los gentiles, los que no tenían a Cristo? Andando en lascivias, andando en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta es la segunda estrategia que usa Satanás para mantener a la gente desviada, desenfocada de lo importante. La inmoralidad y los placeres desordenados. En esto es que la gente que no tiene a Cristo se deleita en su lascivia, en su concupiscencia, embriagándose, perdiendo el tiempo en borracheras, en fiestas, en vicios. Y esto es lo que le gusta a la gente. Vamos al versículo 3. Dice: entre los cuales, recuerde que estamos en el punto número 2, mirando cómo era nuestro antes, cuando estábamos sin Cristo. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos, usted y yo vivimos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué éramos tú y yo antes? Hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. La versión Dios habla hoy dice: de esa manera vivíamos también nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Nuestro antes, hermanos, era caracterizado por una vida centrada en nosotros mismos, una vida egoísta, una vida carnal, esclavos de nuestros impulsos, de nuestros caprichos, solo para satisfacer esos caprichos. La pregunta es: si tú continúas viviendo así, si tú continúas todavía viviendo de esta manera, pregúntate hoy sinceramente si realmente tienes a Cristo en tu vida. Esa es la pregunta, porque si estamos hablando de un supuesto antes, cuando no teníamos a Cristo, viviendo en carnalidad, en egoísmo, satisfaciendo nuestros caprichos, nuestros impulsos, pero si todavía seguimos viviendo así, entonces ¿de qué estamos hablando? Se supone que ese es nuestro antes, nuestro pasado. Pero si sigues practicando el pecado en tu vida, revisa si realmente has nacido de nuevo, si realmente te has convertido a Cristo. Ahora, no quiere decir, hermanos, que ya estando nosotros en Cristo, ya no luchamos contra el pecado. Seguimos en esa lucha. Mientras estemos en este cuerpo carnal, seguiremos en la lucha por vencer el pecado. La diferencia es que ahora, estando en Cristo, podemos tener la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos fortalece con poder para vencer el pecado.
todos los días en nuestras vidas. Por eso necesitamos algo muy importante y muy básico, que es la comunión continua con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la congregación, para poder estar fortalecidos en nuestro espíritu, poder vivir una vida santificada. Si tú no practicas la oración, el estudio de la palabra, si no te congregas habitualmente, vas a estar debilitado espiritualmente y no vas a llevar una vida en santidad y en obediencia para Dios. Cuando dice la Escritura en este versículo esa expresión, hijos de ira, significa que nosotros en ese antes también estábamos bajo el juicio de Dios. También estábamos bajo el juicio de Dios, igual que todos los demás. No creamos que llegamos a Cristo porque lo merecimos, porque éramos buenos o que éramos diferentes al resto. Estábamos en las mismas condiciones de miseria espiritual, bajo condenación. Así estábamos nosotros también. Algunos piensan que porque no cometieron antes pecados escandalosos como robar, como matar, como adulterar, entonces eran buenas personas. Buenas personas. Y por eso es que Dios los ama, por eso es que Dios los salva, por eso es que Dios los bendice. Es que yo, ¿por qué me voy a ir al infierno si yo soy una buena persona? No robo, no mato, ni adultero. Muchos piensan así. Hermano, pero déjame decirte que la buena moral no salva al hombre. La buena moral no salva al hombre, porque aunque el hombre no cometa ciertos pecados escandalosos, sí tiene una naturaleza caída que le inclina hacia la maldad. Le inclina hacia la maldad de manera natural. Y ese pecado puede que no se manifieste en la vida de esa persona con pecados escandalosos, pero sí se manifiesta en el egoísmo, en la vanidad, en la mentira, en la envidia, el odio, el rencor, la falta de perdón. Aún un mal pensamiento, de tantas maneras. Todos hemos pecado delante de Dios. El simple deseo de hacerle mal a alguien ya es pecado. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos con una naturaleza caída que tiende hacia la maldad y hacia el pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esa naturaleza caída se transmitió de generación en generación a través de nuestros genes. Todos hemos pecado, todos, de palabra, de pensamiento o de omisión en algún momento de nuestras vidas. Hasta no hacer lo que tenemos que hacer es pecado. Aún la incredulidad es pecado. Entonces, ¿quién se puede librar de su naturaleza pecadora por sí mismo? ¿Quién se puede librar de eso? Nadie. Todos los hombres por igual están destituidos de la gloria de Dios por su pecado. Ahora, debemos recordar nuestro pasado, mis hermanos, nuestro antes, no para condenarnos en nuestro presente, sino para glorificar la gracia de Dios, por la cual nos ha salvado, para darle a Él gracias por su gracia. Porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos rescató, nos resucitó. Mira siempre de dónde Dios te sacó. Y eso te debe impulsar a ti a vivir agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Y a vivir también en santidad para Dios. Amén.
Ahora, ¿cómo es el ahora del creyente? ¿O cómo se supone que debería ser el ahora del creyente? El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese pero Dios es un giro glorioso, maravilloso. Los peros de Dios son importantísimos en la Biblia. Pero Dios, aquí hay un giro, es decir, todo cambia cuando Dios interviene. Esas dos palabritas son las más poderosas del Evangelio. Cuando Dios interviene en la vida de una persona. ¿Y cuál era la motivación de Dios al hacer esto? Dice que es rico ¿en qué? En misericordia por su gran amor. No fue por mérito humano, no fue porque Dios vio en nosotros mucha bondad, mucha belleza. No, Él hizo esto por misericordia, por amor, respondiendo solo a nuestra necesidad. Recuerde que la misericordia de Dios o el concepto de misericordia tiene que ver con no recibir el justo pago por nuestro pecado. Porque ¿qué merecíamos tú y yo? Ser condenados, irnos al infierno, todos. Pero por la pura misericordia de Dios, por esa naturaleza de amor que hay en Él, ejerció su misericordia sin nosotros merecerla y nos salva. No nos condena, es solo por su misericordia, es solo por el amor de Dios que recibimos una nueva vida en Cristo. El versículo 5 y 6 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Diga conmigo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy dice, nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Hermanos, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida, fuimos vivificados con Cristo, resurrección espiritual. En el ahora del creyente, el creyente tiene una nueva identidad. Tú tienes una nueva identidad, amén. Y esa identidad tiene que ver con lo que Dios hizo en tu vida. Dios te resucitó, te sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora tienes una posición espiritual de victoria, de autoridad y de comunión con Él directa. Posicionalmente estamos unidos a Cristo, con acceso directo al Padre y herederos de su gloria y de sus riquezas. Entonces, iglesia, ahora debes vivir, escucha esto, debes vivir como alguien que ya ha sido resucitado. Debes vivir como alguien que ya ha sido levantado, que no está muerto, que no está ya más esclavo del pecado. Tu posición en Cristo te da identidad, te da seguridad, te da propósito. Y ese propósito es para que vivas una vida diferente a la anterior. Tienes que vivir como alguien que ha sido elevado del lodo a lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes estabas en el lodo de tu pecado, ahora estás limpio, justificado y santificado, sentado en lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso te tiene que llevar a ti a rechazar la culpa. Ya no estás bajo condenación, ya no estás bajo acusación. Tienes que abrazar tu nueva identidad en Cristo y vivir en línea con esa identidad. Si Dios te dio una vida espiritual, una nueva identidad, también te dará fortaleza para vencer el pecado.
también te dará fortaleza para no ser más esclavo de tu pecado. No te dejes acusar por Satanás. No te dejes engañar por el engañador. Y comienza a vivir una vida libre de acusación, libre de culpa, libre de condenación, ya no siendo esclavo de tu pecado, sino siendo esclavo de Cristo. Esclavo de tu Rey, de tu Señor. Ahora, ¿para qué el Señor hizo todo esto? Miremos el para qué. ¿Cuál es el para qué? En el versículo 7 dice que fue para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios habla hoy, dice, hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, todo esto lo hizo Dios con un propósito eterno. El propósito eterno es mostrar en este tiempo y en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Mostrar qué bueno es Él, qué generoso es Él, lleno de gracia, de misericordia y de bondad. ¿Para qué Dios creó todo un plan de salvación para nosotros? Para que al final pudiéramos ver las abundantes riquezas de su gracia manifestadas en nuestras vidas. Y reconozcamos uno de los atributos más grandes y más hermosos que tiene Dios, y es su gracia. Dígale al Señor en esta mañana: gracias por tu gracia. Ahora, a través de tu vida, Dios está mostrando su gracia. Tú eres una vitrina viviente de la bondad de Dios. Si Él te salvó a ti, Dios le está mostrando a la humanidad de que Él es real. A través de tu vida está mostrando gracia. Tu testimonio es parte del plan de Dios para impactar a otros también. Es a través de tu vida, esa vida transformada, que tú estás llevando ese mensaje de gracia, de esperanza para el mundo, para tu barrio, tu sociedad, tu trabajo, tu empresa, tu familia. Ese es el para qué. Para que podamos mostrar, para que Dios pueda mostrar a través de nosotros su bondad. Y finalmente, el por qué. Y aquí nos vamos a detener un poquito más para terminar. El versículo 8 y 10. ¿Cuál es el por qué de todo esto? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo nos introduce a la doctrina de la salvación por gracia. La salvación por gracia es una de las doctrinas fundamentales, más importantes, que todo verdadero cristiano bíblico debe conocer, debe entender y debe creer. La salvación por gracia. ¿Y qué enseña la salvación por gracia? Vamos a mirar unos puntos básicos acerca de esto. Otra doctrina importante. La salvación por gracia enseña que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué es la salvación por gracia? Un regalo inmerecido de Dios. Y es otorgado únicamente por amor y por misericordia, no por obras humanas ni por méritos personales. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ganar esa salvación, ni puede contribuir en esa salvación. Es completamente obra de Dios desde el principio hasta el final. Todo el proceso de salvación. Y el único medio que Dios usa para darnos esa gracia salvadora es la fe. Dice que es por gracia por medio de la fe. Es el único requisito indispensable para ser beneficiarios de la gracia de Dios, poder recibir esa salvación. Ahora, lo maravilloso de esto, iglesia, es que Dios mismo
es el que produce esa fe en nosotros para poder creer en Él. Impresionante. Eso quiere decir que todo el crédito, toda la gloria se la lleva a Dios desde el principio hasta el final. Un verdadero creyente en Cristo, escuche esto, debe renunciar a creer que merece la salvación por sus buenas obras. Si has creído eso en algún momento, que eres salvo por tu obediencia o por lo bueno que eres, renuncia a esa mentira, porque la Biblia no enseña eso. Las buenas obras ahora en Cristo, en el creyente que está en Cristo, son el resultado evidente de que ya ha sido salvado. Eso es importante entenderlo, iglesia. ¿Para qué? Para que la gloria siempre sea de Dios y no nuestra. Si creemos que podemos ganarla o mantenerla, entonces la gloria sería nuestra. Pero como sabemos que en nosotros hay una naturaleza depravada que nos inclina hacia la maldad, no podemos ganarla ni mantenerla. Cuando una persona piensa que merece ir al cielo y ser salvado por su buena moral, por su conducta intachable, por sus obras sociales para con los pobres, como creen muchos católicos, es porque esa persona no ha entendido la gracia de Dios, no la ha entendido. Es más, aun cuando ya alguien se ha convertido al cristianismo, pero continúa creyendo que debe mantener esa salvación por sus buenas obras, tampoco ha entendido la gracia de Dios. No la ha entendido. ¿Por qué? Porque cuando el creyente bíblico, que conoce la palabra, que conoce la verdad, entiende la gracia de Dios, eso no le da lugar al orgullo espiritual. Eso te mantiene humilde espiritualmente. No eres un cristiano soberbio y orgulloso, creyendo que has sido merecedor de tu salvación. Hermanos, debemos comprender que la gracia de Dios es la manera en que Dios nos ha salvado y nos va a mantener salvos hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a mantener salvo, porque es solo por su gracia que tú recibes esa salvación y solo por su gracia que nunca la perderás. Nunca. Porque esa salvación, repito, ni la ganamos ni la podemos mantener por nuestros propios esfuerzos. Entonces la gracia de Dios nos sostendrá y nos ayudará a perseverar hasta el final. Y allí aparece otra doctrina que no la voy a explicar hoy, que es la perseverancia de los santos. En otra oportunidad la veremos, pero solamente miremos estos 3 puntos básicos. La salvación por gracia significa que la gracia es el origen y la causa de la salvación. Dios salva porque Él quiso, no porque nosotros lo merezcamos, solo por su amor y su misericordia. Ese es el motivo. Mire lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, ya no es por obras. En segundo lugar, la gracia excluye todo mérito humano. No es el esfuerzo humano, no es la religión, no son las buenas obras lo que salva. Es Dios quien inicia, sostiene y completa el proceso de la salvación. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En tercer lugar, la gracia produce humildad
produce gratitud y obediencia. Al entender que fuimos salvos sin merecerlo, el creyente vive con un corazón agradecido, humilde y deseoso de obedecer. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Tito 2:11 y al 12 dice: la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ¿por qué es importante la gracia de Dios para el creyente? ¿Por qué es importante que el creyente entienda la gracia de Dios? Porque la gracia, el entendimiento de la gracia de Dios le libera de la culpa. Te libera de la culpa, de no ser suficiente para Dios, de no ser suficiente para lograr agradar perfectamente a Dios. Eso es imposible. La gracia te libera de esa culpa y te da seguridad, porque si Dios te salvó por gracia, no depende de tus fluctuaciones emocionales, no depende de tu rendimiento espiritual. Pero la gracia de Dios, al entenderla, te motiva a vivir para Dios, en obediencia a Dios, en gratitud a Dios. No para ganar su amor, sino porque ya tienes su amor, porque ya tienes el amor de Dios en ti. Y terminamos con el versículo 10 que dice: porque somos hechura suya. Recuerde que estamos en el por qué. Somos hechura suya, creados en Cristo, resucitados. Dios nos dio una nueva vida. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo en pecado? No. Para vivir en buenas obras, que ya Dios las preparó. Si Dios te dio una vida nueva, es para que ahora, en Cristo, tú la vivas produciendo un buen fruto, viviendo en buenas obras. Si Dios nos resucitó espiritualmente, ¿es para qué? Para que ahora vivamos en obediencia a Dios, no para continuar practicando el pecado, como si todavía estuviéramos muertos espiritualmente. Tu nueva vida en Cristo tiene un propósito. Tú no fuiste salvado para quedarte viviendo la misma vida de antes. Tú fuiste salvado para comenzar a caminar un nuevo camino, una nueva vida, y es una vida de santidad y de obediencia, una vida santificada de buenas obras, de fruto agradable para Dios. Mire lo que dice el Salmo 51:10, y esta debe ser nuestra oración todos los días: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si realmente has nacido de nuevo, tienes a Cristo en tu vida, deseas y anhelas con todo tu corazón agradar a Dios, entonces vas a querer vivir una vida de rectitud. Ese va a ser tu mayor anhelo, vivir una vida de rectitud. Y tu oración diaria será como esta: Señor, renueva mi espíritu, un espíritu recto que anhela la santidad, la rectitud, la justicia. Entonces vas a querer amar y agradar a Dios en todo lo que haces, en cada cosa de tu vida, porque estás agradecido con Dios porque te salvó por gracia. Déjeme terminar con esto. La gracia mal interpretada, escuche esto, iglesia, la gracia mal interpretada se convierte en desgracia en el cristiano. La gracia mal interpretada se convierte en desgracia en el cristiano, en el creyente. ¿Por qué? Porque cuando un creyente cree
que porque ha sido salvado por gracia, entonces puede hacer lo que quiera y continuar practicando el pecado sin perder su salvación, sin tener consecuencias y sin sentir el más mínimo arrepentimiento al desobedecer a Dios. Si un creyente hace esto, entonces lastimosamente la realidad es que ese supuesto cristiano no ha sido salvado aún. No ha sido salvado. Él cree que cree en Dios, pero no ha nacido de nuevo. Sigue muerto espiritualmente. Y puede que vaya a una iglesia, y puede que diga que es cristiano y ora y levanta las manos y canta. Pero la verdad es que su vida no ha sido transformada aún. No ha sido transformada. No tiene al Espíritu Santo todavía en su vida. No ha sido resucitado en Cristo. Sigue muerto. No ha sido regenerado. ¿Por qué? Porque quiere abusar de la gracia de Dios para seguir practicando el pecado. Y Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice claramente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la iglesia dice: en ninguna manera. Vuelvo y les pregunto: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que tenemos una nueva vida en Cristo, hemos sido resucitados espiritualmente, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir viviendo, practicando el pecado? Aplicación práctica para nuestras vidas. Es importante, hermanos, que constantemente hagamos el contraste entre el antes y el ahora en nuestra vida cristiana. ¿Cómo era nuestro antes sin Cristo? ¿Cómo es nuestro ahora en Cristo? Recordar de dónde nos sacó el Señor, valorar todas las bendiciones espirituales que ahora tenemos por gracia, por misericordia. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida, estamos resucitados en Cristo. También debemos siempre tener muy presente que estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Y por eso es que fuimos salvos por la intervención de Dios. Como a ese niño que ese hombre metió la mano y lo sacó y lo salvó de que se ahogara. Así Dios intervino y metió su mano y nos salvó por su misericordia. Y finalmente necesitamos entender y apreciar la gracia de Dios en nuestras vidas al recordar que no la ganamos, que no la podemos mantener, que su salvación es un regalo eterno para siempre. Y por su gracia Él nos va a sostener y Él nos va a ayudar a perseverar hasta el final. Conclusión: el cristiano o el creyente tiene un contraste entre el antes y el ahora. Reconoce cómo era su antes, conoce cómo debe ser su ahora, conoce cuál es su para qué y conoce cuál es su por qué en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor.